Ahora, ¿Ahora sí? sí. Bueno, entonces, introduciendo el tema, vamos a conocer un poco sobre el mundo de las hormonas. Un segundito. Acá yo les puse algunas imágenes de lo que nos acerca un poco a lo que conocemos en general en la población y que todo está vinculado a hormonas, ¿sí? Desde nuestra sexualidad, la diferencia, el dimorfismo que hay entre el hombre y la mujer está determinado por el impacto de distintas hormonas en etapas cruciales del desarrollo del ser humano, condicionado por los genes que van a condicionar nuestra sexualidad, por los cromosomas, y que según qué cromosomas tengamos vamos a desarrollarnos en hombres o mujeres. Luego también está vinculado con hormonas el embarazo, el ciclo menstrual femenino, que es tan complejo para que ocurra, pero que finalmente produce que podamos reproducirnos como especie. También es conocido el uso de los esteroides anabólicos para el desarrollo de la musculatura. También es conocido el tema de la insulina, que es una hormona inyectable y que algunas personas necesitan para sobrevivir la aplicación diaria. También es bastante conocido el tema de la glándula tiroides, probablemente sea la glándula endocrina más famosa de todos, y de hecho es la más grande, y la vinculación que generalmente tenemos al decir las personas que tienen problemas de tiroides probablemente tengan sobrepeso o obesidad. Luego vamos a hablar un poquito acerca de ese tema y también lo que hace al envejecimiento. La ciencia se está esmerando en tratar de parar, frenar aquellos procesos que hacen que nuestras células dejen de funcionar de manera correcta, y a veces se utilizan ciertas hormonas como para tratar de lucir más jóvenes o frenar los procesos de envejecimiento. Bueno, esto es algunas de las imágenes de lo que más conocemos acerca del mundo de las hormonas. ¿Qué hacen los endocrinólogos? Bueno, los endocrinólogos somos médicos del área de clínica médica, es decir, no somos cirujanos. Hacemos una parte de, primero antes de empezar la formación, la capacitación propiamente dicha en endocrinología, tenemos que hacer algunos años de clínica médica, es decir, de médico internista, puede ser que allá se conozca de esa manera. Y el endocrinólogo es el médico especializado en las enfermedades que van a estudiar las hormonas, el metabolismo y ciertos problemas nutricionales. La pregunta podría surgir, bueno, ¿y cuándo yo debería ver a un endocrinólogo? ¿O cuándo mi médico de cabecera o médico generalista o médico clínico me puede llegar a derivar a un endocrinólogo? Pueden ser varias las situaciones o circunstancias. Si el médico de cabecera está sospechando de un problema de tiroides, le va a derivar a un endocrinólogo. Si está con diabetes y hay situaciones o condiciones que pueden escapar a la esfera de manejo del médico clínico, también le puede derivar a un endocrinólogo. Si hay problemas de osteoporosis, si hay problemas de estudios para fertilidad, inicialmente también el endocrinólogo va a intervenir para descartar ciertas situaciones o condiciones que pueden afectar la fertilidad. Asimismo, puede derivarle para sospecha de algún tipo de cáncer de tiroides. Hay otras glándulas que son menos conocidas, pero que también atañen al endocrinólogo. Los problemas de la hipófisis, los problemas del metabolismo del calcio, son algunas de las otras áreas que también estudiamos. Los problemas más frecuentes que atienden los endocrinólogos son los problemas de tiroides, y para aquellos endocrinólogos también que tratan los problemas de diabetes, la diabetes. Para introducirnos, ¿de qué se trata una hormona? Una hormona es un compuesto químico, es una sustancia que es producida por las glándulas endocrinas. Luego vamos a repasar o tratar de ver cuáles son las más importantes. Y estas sustancias son producidas entonces por una glándula, es volcada esa sustancia química al torrente sanguíneo,
y va a llegar a otro tejido a distancia a través del torrente sanguíneo y a través de un receptor que sería como el sitio donde se va a unir la hormona, actúa en ese tejido favoreciendo distintas funciones o respuestas, ¿sí? Desde el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, que tengamos como fuentes ciertos nutrientes en determinados periodos del día. Entonces, en sí la palabra hormona viene del griego, que significa excitar, por lo tanto es una sustancia que es capaz de estimular o excitar a distancia a otro tejido para una determinada respuesta biológica. Junto con el sistema nervioso central, junto con el sistema de las defensas o sistema inmunológico, el sistema endocrino actúa en la parte de la regulación o equilibrio de prácticamente todas las células del organismo, de modo que es un sistema que va a integrar funciones. Estas hormonas van a cumplir distintos roles en el crecimiento y desarrollo, en la maduración corporal, es decir, a medida que tenemos determinada edad, ya vamos a las mujeres vamos a empezar a tener nuestro desarrollo, primero el desarrollo de las mamas, luego la aparición del sangrado menstrual. Todo eso está determinado por un reloj biológico que está ubicado en el centro del cerebro, en el hipotálamo, que va a regular ciertos despertares o así como se van a apagar la función de ciertas glándulas, como por ejemplo el ovario en una determinada edad biológica en la mujer, ya para introducirnos a la menopausia. Asimismo, en la etapa del crecimiento, cuando somos, el proceso de recién nacido hasta la adultez temprana, pasando por las etapas de la niñez, la adolescencia, todos esos grandes cambios que tiene el ser humano van a estar comandados por hormonas que se van a prender y apagar en un momento crítico del desarrollo. Asimismo, las hormonas tienen que ver con el metabolismo de los alimentos. Es decir, nosotros hoy, por ejemplo, no sé, almorzamos, cenamos, y todos esos nutrientes ingresan a través del aparato digestivo. Algunos nutrientes van a estimular directamente, por ejemplo, a algunas células del páncreas que van a liberar insulina. La insulina va a ser liberada para que los nutrientes que están ingresando, especialmente los relacionados o derivados de los hidratos de carbono, azúcares, almidones, puedan ser reservados en el hígado, en el tejido adiposo, a nivel del músculo, como una reserva para que luego en el periodo donde no estamos comiendo, esos alimentos estén a disposición para las funciones de todas las células. En eso también intervienen distintas hormonas, desde el ingreso o el metabolismo que pueda acumularse o reservarse un determinado nutriente en una célula hasta que pueda ser disponible como energía. También las hormonas intervienen en los procesos de la reproducción, facilitar la función sexual, y probablemente cuando hablamos en general de hormonas, lo que más en primera instancia nos surge es relacionado a la esfera sexual. ¿Cuáles son estas principales glándulas endocrinas? En principio, una glándula endocrina está conformada por un grupo de células que se especializa en formar un determinado tipo de hormonas. Las glándulas clásicas conocidas por la literatura médica son la glándula hipofisaria, comandada por el hipotálamo, que está inmediatamente por encima. Ambas corresponden a parte del sistema nervioso central, por lo tanto todas las influencias del ambiente, nuestros pensamientos, el estrés, pueden impactar nuestro sistema endocrino a través precisamente del hipotálamo y de la hipófisis. Por ejemplo, para que pueda entenderse un poquito más, cuando estamos sometidos a grandes situaciones de estrés, desde el estrés laboral, psíquico, problemas de pareja, etcétera, eso puede impactar de tal manera que una de las causas más frecuentes de falta de menstruaciones regulares
en las mujeres en edad fértil corresponden precisamente a situaciones estresantes. De igual modo, cuando estamos en situaciones extremas, como puede ser un trastorno alimentario, como la anorexia nerviosa, los sistemas tienen que priorizar ante la falta de nutrientes el funcionamiento de aquellos órganos nobles, como el cerebro, corazón, riñones e hígado, y de modo que el sistema endocrino, de algún modo, la parte de ciclar regularmente de las menstruaciones se apaga, para que pueda entonces seguir funcionando los sistemas que son imprescindibles. De igual modo, para que las mujeres menstruemos necesitamos una determinada cantidad de tejido adiposo que frente a la falta entonces dejamos de menstruar. Eso a manera de un ejemplo de cómo se puede regular a través del hipotálamo esta situación. También a nivel del hipotálamo está el centro de la saciedad, el centro del hambre, se regula la temperatura corporal, se regulan los líquidos que podamos orinar y determinado volumen. También tiene que ver con la regulación de nuestras emociones. Y luego tenemos a la glándula hipofisaria, que está inmediatamente por debajo. La glándula hipofisaria está ubicada inmediatamente por detrás de nuestra nariz, ¿sí? Del puente de la nariz. Es una glándula muy pequeñita y va a regular la función de otras glándulas a distancia, que luego les voy a comentar cuáles son. Asimismo tenemos a la glándula tiroides, que está ubicada en la región anterior del cuello, es la más famosa de todas las glándulas, ya que tiene que ver con la regulación de los procesos de metabolismo, con la producción de calor. Cuando está grande decimos que tiene bocio, puede tener nódulos y ser asiento también de cáncer de tiroides. En este sentido quisiera comentarles, por ejemplo, que el cáncer de tiroides y de las glándulas endocrinas en general lo maneja el endocrinólogo, y eventualmente nos apoyamos en otras especialidades como la oncología o radioterapia según la extensión que pudiera tener la enfermedad. El timo es una pequeña glándula que se atrofia cuando nos volvemos adultos, comparte función con el sistema inmunológico para hacer que el sistema inmunológico reconozca lo que es propio, las células propias, y lo que es ajeno. Es como la escuela del sistema inmunológico. Luego tenemos al páncreas. El páncreas tiene una doble función, es decir, forma parte del sistema digestivo, formando jugos pancreáticos que nos van a ayudar a poder absorber y digerir proteínas, grasas y asimismo hidratos de carbono. Y la parte endocrina corresponde a células que están distribuidas prácticamente en la mayor número de células está en la colita del páncreas, que forman la insulina. La insulina, como les comenté anteriormente, es la hormona que va a regular principalmente a los azúcares o a los almidones para que puedan reservarse, almacenarse y estar a disposición en los momentos de ayuno. Luego, como glándulas endocrinas, tenemos otras glándulas que son menos conocidas o no tan famosas como la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, que son dos pequeñas estructuras en forma de unos gorritos ubicadas sobre los riñones. Estas pequeñas glándulas tienen que ver con la regulación de la presión arterial, de la regulación del potasio, tiene que ver con cómo respondemos frente al estrés. Es la que forma nuestro corticoide interno, que es el cortisol o cortisona, probablemente lo habrán escuchado nombrar, y asimismo son las glándulas que dejan de funcionar cuando de manera correctamente indicada por los médicos, o a veces de manera inadecuada podemos automedicarnos con corticoides, dejan de funcionar cuando reciben cierta cantidad externa de corticoides. Asimismo, tenemos a las glándulas femeninas y masculinas, es decir, los ovarios y los testículos, que tienen una doble función. Por un lado, van a formar las hormonas clásicas, estrógenos para las mujeres, testosterona para los hombres, van a impregnar todo nuestro sistema para darnos nuestras características sexuales secundarias propias,
es decir, el tipo de piel, la distribución del vello corporal, el cabello, que las mujeres podamos desarrollar nuestras mamas, que los hombres puedan tener la voz gruesa, que tengan más masa muscular, que puedan tener un determinado timbre de voz al impregnar de testosterona la laringe. Estas glándulas, además de formar entonces las hormonas propias a cada sexo, también tienen que ver con la formación de las gametas, es decir, de los óvulos en caso de las mujeres, que van a permitir la reproducción, y de los espermatozoides en caso de los hombres. De manera interesante, las mujeres nacemos con cientos de ovocitos que luego se van a transformar en óvulos, y estos no se reproducen en nuestra vida. O sea, nosotros nacemos y a medida que va transcurriendo el tiempo va declinando el número. Cada vez que menstruamos vamos eliminando y se van reclutando algunos, y eliminamos uno en cada proceso de ovulación, a diferencia del hombre, donde la síntesis de los espermatozoides lleva 3 meses aproximadamente, y cada 3 meses se va renovando. Es decir, las mujeres nacemos con nuestros óvulos y no se reproducen, a diferencia de los hombres que una vez que ya están en edad fértil, desde la pubertad hasta los 70 o algunos hombres más, se van entonces formando y liberando espermatozoides. Bueno, estas son las principales glándulas endócrinas o clásicas. Me estoy olvidando de las glándulas paratiroides, que se llaman así porque están ubicadas al lado, detrás de la tiroides, tienen que ver con la regulación del calcio. Luego hay otros tejidos que forman hormonas, que digamos no corresponden dentro del grupo de glándulas, pero son tejidos como por ejemplo el corazón, que forma una hormona que va a regular el tema del sodio. Los riñones tienen que ver con la activación de la vitamina D, que también es una hormona. También los riñones van a formar una hormona llamada eritropoyetina, que nos ayuda a tener una buena cantidad o masa de glóbulos rojos. El hígado va a ser el efector de la hormona de crecimiento para formar el mediador o precursor que va a actuar sobre los huesos largos, en realidad sobre el cartílago de crecimiento, para que cuando estamos en la etapa de la niñez, adolescencia, podamos tener un determinado crecimiento. También la piel, con la activación de la vitamina D, el sistema nervioso central con algunos neurotransmisores que también funcionan como hormonas, el sistema de las defensas o sistema inmunológico con algunos mediadores que forman algunas células que también actúan como hormonas. Esta es la presentación en general de las glándulas endócrinas. Ahora voy a comentarles sobre la glándula hipófisis. Esta merece una especial explicación, ya que es una glándula que tiene múltiples funciones. Como les comentaba, está ubicada en la parte inmediatamente por detrás del puente nasal, y si trazamos una línea en nuestra parte más alta de la cabeza, de la coronilla, en el punto donde se unen ambas rectas, en el centro y en la base del cráneo está ubicada la hipófisis. Es una pequeña glandulita, pero que tiene la información y la síntesis de hormonas que van a regular nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Está conformada por una partecita anterior y una partecita posterior. La parte anterior va a formar la hormona de crecimiento, nos va a permitir a las mujeres que podamos tener la suficiente cantidad y producción de leche en el momento de la lactancia, va a regular el ciclo menstrual en las mujeres a través de hormonas que se van a liberar y van a actuar entonces en los ovarios o en los testículos en el hombre. Van a hacer funcionar también la glándula hipófisis, a esas pequeñas glándulas llamadas suprarrenales, va a hacer funcionar a nuestra tiroides, va a actuar sobre los riñones para que no perdamos todo el líquido, todo el agua, sino va a formar esta hormona que se llama antidiurética, que cuando falta podemos llegar a orinar hasta 20 litros de agua por día, y de hecho hay una enfermedad que se llama diabetes insípida. La palabra diabetes en sí, que lo usamos también para la diabetes más conocida, que es la diabetes que tiene azúcar alta, esta palabra diabetes significa sifón, que fue descrita por en la Edad Media antigua
porque algunas personas veían que eliminaron una gran cantidad de agua. Tanto las personas que tienen esta diabetes que se llama insípida, porque la orina no es dulce y los primeros médicos no tenían laboratorios o posibilidades de hacer estudios, entonces sus propios medios en este caso probaban la orina para ver si era orina dulce, esa persona tenía diabetes mellitus, es decir, la diabetes o el exceso de azúcar, y la diabetes insípida cuando la orina no tenía sabor. Luego también esta glándula va a formar la oxitocina, que tiene que ver con las contracciones para cuando las mujeres vamos a dar a luz. También esta hormona va a impactar en la glándula mamaria para que el bebé por la succión pueda entonces obtener la leche, ¿sí? Esta es la presentación de esta glándula que a través de sus productos, que son hormonas, actuarán en todos estos tejidos para las funciones comentadas. Vamos a hablar un poquito más sobre la glándula tiroides, porque probablemente sea la glándula que mayor interés puede despertarles. Esta pequeña glándula, pero no tan pequeña, está ubicada en la región anterior del cuello, tiene la forma de una mariposa. La palabra tiroides viene del griego, que significa tiros o escudo, porque tiene precisamente la forma de como si fuera un escudo. La función de esta glándula es formar las hormonas tiroideas, que van a actuar en distintos tejidos para que el organismo pueda tener suficiente cantidad de energía. Nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal por la producción de calor, y también va a impactar prácticamente en todas las células para que, por ejemplo, podamos menstruar regularmente en caso de las mujeres, que nuestra piel pueda lucir bien. Impacta también a nivel de la función cardiovascular, es decir, las hormonas tiroideas prácticamente no hay tejido donde no tengan su acción. ¿Y cuáles son las enfermedades de la glándula tiroides? En sí, para comentarles en general, las enfermedades de las glándulas pueden ser porque falte alguno de los productos, es decir, porque falte la hormona que provoca o produce esa glándula, porque esté trabajando de más, es decir, que forme más de ese producto, porque esa glándula puede tener alguna lesión, algún nódulo o algún tumor, porque el tejido donde tiene que actuar esa hormona no esté funcionando, no esté interpretando que está la hormona y que tiene que producir un determinado efecto biológico. Esas serían, digamos, la descripción de las enfermedades en general. Particularmente en caso de la glándula tiroides, la más conocida es el hipotiroidismo, es decir, la falta del nivel adecuado de las hormonas de tiroides. Luego tenemos el hipertiroidismo, que es el exceso de función de la glándula tiroides. El bocio, que nos habla del aumento del tamaño. Normalmente nosotros no tenemos que ver ni palpar esa pequeña glándula que está situada en la región anterior y baja del cuello, pero a veces la podemos ver cuando está agrandada de tamaño o cuando tiene nódulos. Y asimismo tenemos la enfermedad nodular de tiroides. Aquí yo les he puesto algunas imágenes. Esta imagen corresponde a un paciente con hipotiroidismo extremo, que se puede manifestar con la fascia, nosotros decimos como el rostro abotagado, es decir, como si tuviera mucha retención de líquidos, la piel está algo amarillenta, está como un poco seca. Asimismo puede tener engrosamiento por el acúmulo de ciertas sustancias que retienen líquido de los labios, de los párpados, dar la sensación como que la persona está hinchada. Las manifestaciones pueden ser un abanico de posibilidades que son comunes a otras situaciones, desde el cansancio, decaimiento, o ese cansancio que no se repone durmiendo, descansando, caída de cabello, la piel seca, falta de energía vital como para hacer las actividades del día a día. En las mujeres se puede manifestar con falta de la menstruación, con dificultad para lograr el embarazo. En los niños
se puede manifestar como dificultad en el crecimiento y desarrollo, y las hormonas tiroideas tienen un periodo que es crítico en el desarrollo cuando estamos dentro del útero de nuestra mamá, que si falta suficiente cantidad de hormona de tiroides, vamos a tener un retraso mental que no se recupera, ¿sí? Asimismo, si nos faltan los primeros meses de vida, la hormona tiroidea también es una causa de retraso mental y falta de desarrollo adecuado que es crítico, y que por más que se dé luego la hormona ya no es lo mismo, porque tienen que ser recibidas en un determinado momento. En cuanto al hipotiroidismo, el tratamiento se hace con la hormona tiroidea, que viene en forma de comprimidos, que se toma una vez en el día. Tenemos que a veces pensar o imaginarnos qué le pasaba siglos atrás a las personas que no tenían hormona de tiroides. Recién se consigue la formulación sintética y se toma conocimiento de que existen enfermedades donde falta la hormona de tiroides a partir del siglo XIX. Es decir, a partir, por ejemplo, del año 1881, el primer preparado de hormona tiroidea se obtiene a partir de glándulas de tiroides de oveja, donde se procesa y se inyecta en algunos pacientes con una notable mejoría. Luego se descubre la formulación química o sintética para poder favorecerlo en forma de un comprimido y que sea fácil la ingesta. Vamos ahora al hipertiroidismo. El hipertiroidismo es la situación o condición donde la glándula tiroides forma más de lo necesario de hormonas de tiroides, por lo tanto va a cursar con un exceso en metabolismo. La persona puede tener palpitaciones, temblor, puede presentarse como si fuera un ataque de ansiedad con descenso de peso. Este exceso de hormona de tiroides va a llevar al catabolismo, es decir, que se puedan perder masa muscular, masa magra. En algunos pacientes puede presentarse con los ojos salientes. La palabra técnica que nosotros usamos es esoftalmos, y tiene que ver por el engrosamiento de la grasita que tenemos detrás de los ojos, o el engrosamiento de los músculos que le dan movilidad a los ojos, dando esta apariencia como un poco terrorífica. Esta situación o condición o enfermedad en los ojos puede revertirse con determinados tratamientos, y cuando no logra acomodarse hay ya una etapa quirúrgica. El tratamiento de esta situación o condición se da también con medicación vía oral que bloquea la función de la glándula. En algunos pacientes donde este tratamiento no logra funcionar, la opción es quemar la glándula con yodo radioactivo, que es una medicina nuclear, o en determinados casos la cirugía, sacando entonces la glándula. Estos dos últimos tratamientos llevan al paciente a tener que luego hacer el reemplazo con la hormona de tiroides. El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides. Quiero comentarles que el único tejido en nuestro organismo que requiere de una sustancia para poder formar la hormona, el yodo, es la glándula tiroides. El yodo lo obtenemos a partir de los alimentos. Ya hace unos cuantos años la iodación de la sal, es decir, el agregado de yoduro de potasio a la sal de mesa, prácticamente en todos los países del mundo, ha evitado una situación o condición que antes era endémica, el bocio endémico, donde era el agrandamiento de la glándula tiroides prácticamente en un gran número de la población. Por eso era más frecuente en las situaciones o regiones lejos del mar, recordando que el mar tiene a través del yodo que está presente, pero en las zonas montañosas o rocosas, o en las provincias o localidades que son mediterráneas, era bastante frecuente. Por ejemplo, aquí en Entre Ríos, en esta provincia, prácticamente la mitad de la gente tenía bocio en la década del 50, 60 aproximadamente, antes de que salga la ley de la iodeación. Bueno, ¿por qué era tan importante y ha sido tan importante para las políticas internacionales este agregado de yodo a la sal de la mesa? Porque hay una situación o condición muy grave llamada cretinismo, por el cual los niños, así como les comentaba que las hormonas tiroideas eran fundamentales en el desarrollo, en unas etapas críticas del desarrollo del ser humano,
ante la falta de yodo de la mamá, no podía entonces formar suficiente cantidad de hormona, y las personas o sus productos, sus hijitos, nacían con problemas neurológicos severos, irreversibles. Bueno, luego tenemos a la enfermedad nodular tiroidea. Nosotros hablamos de nódulo, quizás ustedes lo puedan relacionar más con los nódulos de mama, cuando la mujer se palpa o su ginecólogo detecta por palpación alguna lesión en la mama. Esa formación o tumoración, cuando nosotros hablamos de nódulo, no necesariamente estamos hablando de que se trate de un cáncer, sino estamos diciendo que es una sobresaliencia del tejido que se está palpando. Aquí les puse una imagen de una paciente que se manifiesta entonces aquí en su tiroides un nódulo. Me olvidé de comentarles de esta otra imagen, es una paciente de áreas de Vietnam, de un área montañosa. Esto no es un nódulo, sino que es la glándula tiroidea enorme, boceosa, por la falta de yodo de años y años y años. Bueno, a continuación entonces quería comentarles la relación que a veces podemos tener entre el hipotiroidismo y el sobrepeso. Hay muchas personas que acusan a sus problemas de tiroides la dificultad o para descender de peso, o es la culpable de la obesidad o del sobrepeso. En sí, el hipotiroidismo y el sobrepeso tienen una relación cuando estamos en etapas donde no estamos en tratamiento. Puede haber un aumento de 1 a 5 kilos aproximadamente, que luego se resuelve por el tratamiento. Es decir, el hipotiroidismo no es causa de obesidad. Es más, aquí yo les puse el dato que la obesidad en sí es de causas multifactoriales, obedece a factores genéticos, ambientales, al tipo del estilo de vida, y que solamente la obesidad relacionada al hipotiroidismo ocurre en menos del 1% y se da en aquellas situaciones de hipotiroidismo severo y no tratado. Bueno, finalmente acá le puse como varias imágenes de personas conocidas o famosas que tienen algunos problemas de hormonas, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan de la serie de los Locos Adams, su niñez. Bueno, el protagonista Largo, que nos resultaba como un personaje un poco siniestro, él padecía una situación o condición de exceso de hormona de crecimiento, es decir, tenía un tumor en la glándula hipófisis que generaba mucha hormona de crecimiento. Eso generó en él la talla elevada, medía prácticamente 2,10 metros, si mal no recuerdo, y estas características un poco toscas en su rostro por el crecimiento de los huesos, digamos, planos, ¿sí? De los arcos supraciliares, de la nariz, que es, no, o sea, si bien la nariz una parte es ósea, otra parte cartilaginosa de partes blandas, tiene también un crecimiento y engrosamiento de la piel, la mandíbula sobresaliente, por sobre lo que sería habitualmente el perfil, esa cara como puede ser como si miramos el perfil como de media luna. Bueno, persona entonces con exceso de hormona de crecimiento. Se dice que la Mona Lisa tenía bocio, es decir, probablemente que podría padecer hipotiroidismo, porque en el cuello, quienes estamos acostumbrados a ver cuello, se insinúa la silueta de manera indirecta de su tiroides. Luego este personaje, Tom Hanks, padece diabetes tipo 2, probablemente no lo sabían, pero el expresidente John Kennedy padecía del déficit o de la falta de función de las glándulas suprarrenales, es decir, no formaba el cortisol. Esa enfermedad se llama enfermedad de Addison, sufrió varias crisis de desmayo, caídas, hasta que se llegó al diagnóstico de esa situación. También tenía hipotiroidismo y necesitaba el aporte de hormona de tiroides. Quizás para ustedes, bueno, es bien conocido el motivo por el cual Messi fue a España, porque él padecía un enanismo. En esto quiero ser muy clara, hay distintos tipos de enanismo, es decir, talla baja. No todos los motivos de enanismo obedecen a la falta de hormona de crecimiento.
algunos tienen que ver con situaciones heredadas, con ciertas características de como disarmonía, ¿sí?, en el crecimiento de los huesos. El enanismo que nosotros decimos hipofisario se caracteriza porque la persona es armónica en sus segmentos corporales, de modo que, por ejemplo, a los 9 años, si mal no recuerdo por lo que leí, medía 1,15 m, 1,20 m, entonces se hace el diagnóstico, como el tratamiento es muy costoso, no lo podía solventar su familia, de modo que decide junto a la familia emigrar para poder hacer su tratamiento. Entonces él logra tener una talla de 1,70 m aproximadamente, relacionada a lo que sería la talla parental si hubiera tenido el funcionamiento adecuado de su hormona de crecimiento. Luego esta actriz, ella padece diabetes tipo 1. Bueno, el propósito de mostrarles algunas imágenes o personajes más conocidos es introducir también algunas otras enfermedades que son menos habituales o menos conocidas dentro del ámbito de la endocrinología. Quería también comentarles, si bien esto es solamente una, a ver, ¿cómo decirlo? Una sospecha. Se dice que cuando el rey David, que era anciano, que sentía mucho frío y que había una persona que le abrigaba, probablemente ya padecía hipotiroidismo. En sí, me estaba olvidando de comentarles que en general los problemas de ciertas hormonas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo son más frecuentes en el sexo femenino. Se cree que esto estaría relacionado precisamente con los estrógenos. Asimismo, los problemas de tiroides, especialmente el hipotiroidismo en la vida de la mujer, es más frecuente cuando ocurren grandes cambios hormonales en la pubertad, en el embarazo, posembarazo y luego en la menopausia. Por otro lado, comentarles que a medida que vamos teniendo más años, son más frecuentes los hipotiroidismos. Por ejemplo, el 10% de la población tiene hipotiroidismo. En Argentina el 10% de la población tiene diabetes tipo 2, y creo que con eso ya terminaría en sí mi presentación de la introducción de lo que es la parte de las hormonas. Muy bien, yo espero preguntas según la necesidad que ustedes manifiesten.